Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar. Yeshua, la voz de Jesucristo. Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Soy el padre Juan Jaime Escobar. He comprendido que mi vida es anunciar a Jesús y por eso comparto también esta misión de la emisora. Abre tu oído a la emisora, abre tu corazón a Cristo y abre todo tu ser a la palabra. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. ¿De qué está hecha la ruptura del corazón? La ruptura del corazón fundamentalmente está hecha de una cosa que se llama el olvido. Es curioso, muchachos, pero el amor está hecho de una dialéctica, y esa dialéctica es la conjunción de dos realidades que parecen contradictorias entre sí: olvido y memoria. El amor está hecho de olvido y memoria, y el desamor está hecho de memoria y olvido. ¿Cómo así? Sí, miren, analicen bien y verán que el amor está hecho de olvido y memoria. Para poder amar hay que saber olvidar. Hay que olvidar ¿qué? Lo malo. Y hay que recordar ¿qué? Lo bueno. Y ustedes se encuentran en la Biblia unos textos hermosísimos en los que se habla de Dios, y Dios dice que Él es el Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, que olvida las faltas y los pecados, pero recuerda su amor por generaciones. Miren, ahí es donde se encuentra la clave del amor. Olvida las faltas y los pecados, olvida los delitos y las culpas, pero recuerda el amor por generaciones. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, cómo te amo, serías más feliz. Cuando una pareja se ama, cuando un par de amigos se aman, ¿de qué está hecho ese amor? Está hecho de olvido de lo malo. Y a uno llegan y le dicen que esa novia es como feíta, pero uno se le olvida. Y uno dice, no, a mí pues es un poquito viscornetica, pero a mí me gusta. Y a la muchacha le dicen que el novio es como feíto, que pobrecito, que parece un gallinazo soleándose en un entejado. Y a ella le parece divino, ella llega y lo mira, y ella no, ella se olvidó de esa como feurita de él. Y él cometió como un errorcito el otro día, pero a ella se le olvidó. Porque cuando uno está enamorado, uno es de una mala memoria para esas cosas. Uno no se acuerda del día en que el otro gritó, uno no se acuerda de una altanería, uno no se acuerda de una mentirita, uno no se acuerda de un pequeño error. En cambio, uno recuerda el día que nos fuimos para la pintada, y uno se acuerda del día en que me besó, y uno se acuerda del momento en que ella me dijo que sí me quería, y uno se acuerda de aquel papelito que me escribió con un te quiero, y uno se acuerda de la tarjeta tan bella que me dio, y uno vuelve y coloca una y otra vez el CD del cantante que él me dio, y lo vuelvo a oír y me fascina y me encanta, y no importa que me digan en la casa cambia de CD, que yo sigo oyendo la misma canción. Que el amor está hecho de olvido y de recuerdo. ¿Y de qué está hecho el desamor? Está hecho de recuerdo de todo lo malo y olvido de todo lo bueno. Mírenlo bien y verán cómo nos desenamoramos de los demás.
Y no digo solamente cómo nos desenamoramos de una novia o de una esposa, cómo nos desenamoramos, por ejemplo, del papá. Porque cuando uno es chiquito, uno admira al papá. Mi papá es un berraco, mi papá, yo lo quiero, mi papá. Listo. Pero cuando uno va creciendo, ¿qué es lo que hace? Uno empieza a olvidar lo bueno y a uno se le olvida. A uno se le olvida que aquellas noches en las que uno tenía pesadillas, el papá se iba a acompañarlo a uno junto a la cama hasta que uno se durmiera para disipar todos los temores. A uno se le olvida aquel día en que uno tenía fiebre y el papá se pasó toda la noche al lado de la cama para que cada vez que el niño se despertara lo viera a él y le diera un poco de agua. Y a uno se le olvida. A uno se le olvida las veces que me cargó, a uno se le olvida el juguete que me dio, a uno se le olvida que me enseñó a jugar fútbol, a uno se le olvida todo eso. En cambio uno recuerda que me gritó, uno recuerda que me prohibió, uno recuerda que me castigó, uno recuerda y uno empieza a hacer una selección de recuerdos amargos. Y esos recuerdos amargos, dice uno, justifican el hecho de que te haya dejado de querer. Mírenlo bien en las relaciones de matrimonio. Mientras estamos enamorados, no recordamos sino lo bueno y se nos olvida todo lo malo. En cambio, cuando ya queremos mandar al otro para la conchinchina, hacemos todo lo contrario. Se nos olvida todo lo bueno. La ida a la pintada, la tarjeta, el CD. Es que CD tan maluco, hombre. Y ya uno lo archiva. Es más, uno ya hasta agarra todos esos recuerdos. Uno agarra las 10 cartas de amor, uno agarra la tarjeta, uno coge el afiche, uno agarra el CD, los 3 cassettes y se los lleva y se los deja. Tome, que eso es suyo. Que no quiero tener recuerdos de usted. Y uno empieza a mentiras porque uno sí tiene recuerdos. Recuerdo que me mentiste. Recuerdo que me fallaste, recuerdo que me gritaste, recuerdo que me hiciste sufrir, recuerdo tu orgullo, recuerdo tu grosería, recuerdo que me levantaste la voz, recuerdo que he sido infeliz. Y entre recuerdos y olvidos, o aprendemos a amar o aprendemos a odiar. Si conocieras cómo te sueño, como te sueño, pensarías más en mí. Piénsenlo bien, hasta el día de hoy, ¿cuánta gente hemos olvidado? ¿Cuánta gente a la que en algún momento le prometimos amor eterno? ¿Recuerdas tu amiguita de la infancia? Aquella con la que jugabas, con las muñecas y que le decías que nunca la ibas a dejar de amar. Y sin embargo olvidamos. ¿Recuerdas tu amiguito de niños con el que a lo mejor nos subíamos a los árboles o jugábamos con una cauchera y que nos decíamos que siempre nos íbamos a querer? Tus amigos de escuela, los primos con los que creciste. ¿Recuerdas los primeros amores, los primeros amigos o amigas de juventud? ¿Recuerdas la gente a la que le dijiste que querrías siempre? ¿Y qué capacidad tan grande tenemos de olvidar? Nos olvidamos de lo bueno de las personas, nos olvidamos de las promesas hechas, nos olvidamos de los amores, nos olvidamos de los bienes recibidos de parte de los demás, nos olvidamos del cariño que nos dieron, y el olvido es lo que nos da el permiso de poder abandonar. El olvido es el que nos da el permiso de podernos ir. Tenemos que olvidar para poder actuar sin dolor. Cuando uno acompaña parejas que se están separando, lo que uno se queda aterrado es de la capacidad de olvido que tiene el ser humano. Hace apenas unos meses se decían te quiero, y ahora, unos meses después, se les olvidaron esas palabras. Se les olvidó que se querían, se les olvidó que se besaron, se les olvidó que se habían elegido el uno al otro, se les olvidó que se habían prometido la luna y se habían bajado las estrellas el uno para el otro. Se les olvidó su cuerpo, se les olvidó su rostro, se les olvidó que eran deseables. Y el olvido nos da el permiso de marcharnos, el olvido nos da el permiso de romper, el olvido nos da permiso de traicionar. Es en últimas el pecado del paraíso. El pecado del paraíso no es otra cosa que el olvido. Narra el libro del Génesis que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, que lo hizo su confidente, que lo hizo a su imagen y semejanza para poder dialogar con él, para poder pasear en las tardes con él,
como dice el capítulo 3, a la hora en que Dios recorría el paraíso, cuando llega el calor de la tarde, y era la hora en que caminaba con el hombre por la naturaleza, y había hecho a ese hombre hermoso, bello, lo había hecho luminoso, lo había hecho pareja, hombre y mujer lo hizo, a su imagen lo hizo, y vio Dios lo que había hecho y era muy bueno, comenta el texto sagrado. Y ese hombre estaba desnudo, porque era hermoso ser hombre y era bello ser mujer. Y ese hombre estaba desnudo, ella estaba desnuda en la presencia de Dios, porque no había nada vergonzoso en el hombre, no había nada vergonzoso en la mujer. Era la obra de Dios salida de sus manos, y el hombre se parecía a Dios, era imagen y semejanza de Dios. Y Dios le pidió que no comiera de un árbol, pero el hombre olvidó su dignidad, olvidó su belleza, olvidó la confianza con la que Dios lo había creado, olvidó que Dios ya le había regalado todo lo que él podría desear, olvidó que Dios no le había negado la vida, olvidó que Dios no le había negado la ciencia, y porque olvidó, desconfió del amor de Dios. Y al desconfiar del amor de Dios, desobedeció y comenzó el pecado. Luego, lo que nos quiere decir el libro del Génesis es que cada vez que olvidamos y cada vez que desconfiamos, comenzamos a pecar. Mírenlo bien y verán que el pecado está siempre hecho de olvido. ¿Por qué los niños pecan menos? Porque recuerdan más. ¿Y por qué recuerdan más? Porque tienen menos que olvidar. A los 5 años a uno se le olvidan menos las cosas porque hay menos que recordar. Y un niño a los 5 años no se le ha olvidado todavía el amor de la gente. Y un niño a los 5 años no se le ha olvidado todavía que le dijeron que Diosito lo quiere. Y junta las manos y se pone en oración. Y no le cuesta hacer oración. Pero cuando pasan los años y llegan los 13, y cuando después de los 13 llegan los 14, ya están lejos aquellos años en los que me decían que Dios era amor. Ya están lejos aquellos años en los que me decían que el mundo era un paraíso. Y la vida ha empezado a doler, y me he dado cuenta que las personas no son perfectas, y uno empieza a desconfiar, uno empieza a pensar que tal vez el mundo no es perfecto, o yo mismo no soy perfecto, y uno olvida, se nos olvida que fuimos inocentes, se nos olvida que fuimos bautizados, se nos olvida que dijimos que íbamos a amar a Dios siempre, se nos olvidaron las oraciones de pequeño, se nos olvida juntar las manos para orar al caer la noche, uno se olvida de la primera comunión y uno se olvida que tuvo el corazón de blanco, uno se olvida que quería a los demás, uno se olvida de los deseos de rectitud que tenía, y porque me olvido empiezo a cambiar de vida, porque me olvido empiezo a desconfiar de que el camino que me habían enseñado era el recto, y me doy permiso de vivir de otra manera, me doy permiso de vivir de otra forma, justamente porque olvidé. Mírenlo bien y verán que detrás de todo hay un olvido, que hay una época en que uno se olvida de sí mismo, de la gente que uno amaba, de Dios. Y justamente en ese momento en que uno olvida, uno empieza a cometer los grandes errores de su vida. Y después eso es lo que uno recuerda. Y cuando llega la adultez, míralo bien, de todas las cosas que recordamos, normalmente lo que recordamos es todos los errores que hemos cometido y todas las heridas que llevamos en el corazón. Otro día empieza a caer y el alma empieza a correr, recordando lo que has hecho por mí. Aunque tengo lodo en los pies y no sé qué va a suceder, sigo viendo que tú conmigo estás, y tu amor me hace soñar.
siempre te doy.